He tenido la oportunidad esta mañana de leerme una primera lectura, no es una lectura en profundidad, pero sí una lectura completa del programa que han presentado la agrupación Podemos para las próximas elecciones autonómicas. Esto es importante destacarlo porque no es un programa de unas elecciones generales, sino que, aunque no lo dice, luego cuando vas analizándolo en profundidad te das cuenta que es un programa para las próximas elecciones, estas que se van a celebrar en este mes de mayo. La valoración general, la tesis primera que ahora trataré de desarrollar, creo que los titulares se han quedado un poco cortos, porque no es que sea un programa hecho para congraciarse con un espectro electoral más centralizado. Es un programa que considero ultra conservador. El País, recuerdo, fíjate cómo lo titula, dice, Podemos ofrece un programa vago, que borra los radicalismos. Pues yo creo que el titular se queda muy corto. Si se analiza en profundidad el programa que presentan para estas elecciones autonómicas, se verá que es ultra conservador. Y lo primero que hay que decirle al amigo Pablo Iglesias y a todos sus seguidores es una decepción tremenda, puesto que es muy conservador. Este programa lo podría defender cualquier partido institucional de los que están en el espectro clásico político español. Socialdemócrata puro. Totalmente, sí, totalmente socialdemócrata. Hay algún guiño para la dación en pago, alguna cosita menor, pero es un programa totalmente domesticado. Bien, a modo de introducción, recordaréis, la mayoría, aquel marxista que luego se hizo socialdemócrata, que era Enrique Tierno Galván, dijo que los programas se hacían para incumplirlos. No sé si os acordáis de aquella frase. Pues nunca mejor creo que se puede citar aquella expresión, puesto que esto es un engendro que se ha hecho precisamente o para no gobernar o, para caso extremo que dudo, si se llegara a gobernar, para incumplirlo. Bien, el programa tiene una breve introducción de la que resalto ya un dato capital. Dice así, y leo textualmente: lo cierto es que tenemos instituciones que contemplamos con orgullo. Ya hay mucho camino recorrido. Tenemos las piezas, pero falta ordenarlas, ajustarlas y equilibrarlas. Esta expresión nos viene a decir que se trata de un programa que encaja perfectamente en un sistema institucionalizado y que ellos quieren formar parte de este sistema. Es decir, ruptura, reforma, revolución, nada de nada. Un programa absolutamente continuista. Por supuesto no tiene nada que ver con el que presentaron hace un año y pico con las europeas. Nada que ver, vamos. No es rompedor, no es nada rupturista, sino todo lo contrario, continuismo puro. Que, vamos a ver, tenemos instituciones que contemplamos con orgullo. Sí, pero sí. Con orgullo textual, de qué? Claro, textual. está refiriendo, por ejemplo, a la corona. Exactamente, quiero decir. No la cita, como está no cita otras muchísimas cosas que ahora analizaremos, pero indudablemente esta frase lapidaria es de un programa continuista. Es que en El País viene al principio, lo podemos leer, está buscando Podemos cómo contentar a la mayoría moderada sin decepcionar a sus bases. Para empezar había que preguntarse qué es la mayoría moderada para El País y después cuáles son las bases de Podemos. Renunciando a medidas consideradas más radicales, por supuesto la renta básica y etcétera, etcétera. Pero es que Podemos está ahora en un galimatías, bueno, tú lo has observado, lo has trabajado a fondo, entre lo que ellos están diciendo, que es que esto me parece lapidario, y no me puedo dejar de acordar de don Antonio cuando salió Podemos, que ellos dicen que han construido un texto, un programa realista. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que han ido ofreciendo hasta ahora no era realista, es decir, que ni siquiera se han parado a pensar en lo que estaban ofreciendo hasta ahora. Me parece que dijo, estos son mis principios, si no le gusta tengo otra. Exactamente, como Marx. Bueno, pues continuando un poco, el programa se divide en 4 grandes apartados y ahora destacaré el último, que lleva por título Instituciones para la Democracia, donde esperaba, antes de leerlo, ver un intento de regeneración democrática dentro del sistema, pero todo es agua de borrajas. Regeneración no, porque como no hay democracia, entonces no hay regeneraciones. Realmente falla el principio, es decir, en todo el programa, que son 70 páginas, no hay ni una sola crítica al sistema como tal, es decir, para ellos el sistema es válido, funciona, y lo único que, voy a citar textualmente, aun teniendo materiales de buena calidad, han caído en manos de gobiernos torpes, cortos de mira y despilfarradores. Es decir, que para ellos
el problema de la realidad de lo que está ocurriendo en este país no son las instituciones, sino que las elecciones, los gobiernos que nos hemos dado no son los aconsejables. Realmente creo que es un análisis muy simple y muy superficial que no llega al fondo de la cuestión. Entonces, claro, todo esto que estamos diciendo es muy importante porque el electorado potencial de Podemos no se van a leer el programa. Ellos no necesitan convencerse, pero sí necesitan hacer una presentación para decir cuál es nuestra carta de presentación. Y aquí creo que no resiste un análisis en profundidad, porque ahora veremos que se resquebraja por todos los lados. A mí personalmente me parece un suicidio. Este programa acaba con la posibilidad de que Podemos pueda seguir. Interesante lo que dice Rubén. Vamos a ver, yo también lo he pensado. No sé quién puede haberles ayudado. Desde luego no han cobrado, porque es de una simpleza absoluta. Pero desde luego se han lucido. Se supone que una de las personas que estaba es Monedero. Exactamente. Por eso dijeron, o sea, Monedero era el responsable de hacer este programa. El que ha hecho este programa no conoce las instituciones y no conoce cómo funciona nuestra sociedad, no conoce el reparto de poderes entre el Estado y las comunidades autónomas. Hay constantes referencias a que las comunidades autónomas conseguirán que el Estado, pero oiga, ¿cómo es ese conseguirán? ¿Qué lo van a hacer? ¿Con una pistola en la mano o le van a pedir...? ¿Quieres tú decir que ni siquiera conocen lo que son las administraciones locales, las autonómicas, la central, las institucionales? ¿No conocen eso? Que es el ABC de cualquier político, debería ser. Están confundiendo la división competencial. Esto no es únicamente de ellos. Me parece que Susana Díaz el otro día decía, entre las muchas medidas, modificar el Código Penal para introducir una serie de reformas. Oiga, el Código Penal es una competencia básica del Estado y es a las Cortes Generales quien corresponde hacer el Código Penal o las reformas correspondientes del Código Penal. En consecuencia, usted en un programa no puede pretender lo que no está en su mano, lo que no está en su competencia. Pues a esta gente le ocurre exactamente igual. Pero, bueno, decía que son 4 que se tratan de analizar, donde se condensan las propuestas. Habla del plan de rescate. ¿Plan de rescate? ¿Quiere decir el apartado que ellos han dicho, rescate ciudadano? No, sí, exactamente. Su gran apuesta electoral es que el ciudadano tenga derecho a una vivienda, el ciudadano tenga unos mínimos de renta o de subsistencia, y aquí es donde mantiene un poco esas propuestas. Mantiene las propuestas rebajadas, pero no renuncian a la dación en pago o no renuncian a que se hagan políticas de generalización de la vivienda para todos los ciudadanos. No se tomen medidas, diría don Antonio, porque lo de políticas no le gusta a él. A mí tampoco me gusta lo de las políticas, ciertamente, porque no sé muy bien lo que es. Que no se tomen medidas. Que no se tomen medidas. Medidas o decisiones, que no se tomen decisiones. Bien, bueno, pero no, en absoluto, lo agradezco. Pero en cualquier caso hay una frase en el programa que dice que los derechos no sirven de nada si no hay garantías. Bueno, parece que han descubierto el Mediterráneo. Yo, cuando era estudiante de primero, ya me dijeron que los derechos no valen nada sin sus garantías. A los oyentes hay que aclararles que tú eres magistrado, es decir, eres abogado y eres magistrado. Pero, o sea, bueno, me refería a mi primera carrera, tengo 2 carreras, hice ciencias políticas bien. Y ya en el remoto año 79, recién aprobada la Constitución, algún catedrático nos dijo, los derechos están muy bien, la Constitución española es un abanico amplio de derechos, entre otros el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda, pero los derechos no valen nada si no están garantizados. Bien, desde el 79 que yo lo oí por primera vez hasta hoy que lo han descubierto los muchachos de Podemos, pues ha pasado mucho tiempo donde yo he podido observar que efectivamente eso es así. Los derechos son derechos cuando están garantizados, cuando tú puedes ir a un tribunal y decirle, oiga, he visto lesionado mi derecho a y quiero que usted, tribunal, me lo reponga. Pero entonces, eso yo se lo he oído a don Antonio 1000 veces, que es la principal diferencia entre el jurista y el politólogo, que es que el jurista lo que hace es articular el derecho, es decir, las vías generales de la política se articulan mediante leyes concretas. Si esta gente que se ha dedicado a estudiar regímenes de poder, ¿no?, que es lo que se estudia en los politólogos, de repente se dan cuenta de que tienen
que definir medidas concretas dentro de un programa es cuando se les ve el plumero, que decir, no pueden hacer otra cosa que no sea alabar lo que hay. Como tú ya has dicho, una conclusión, no están descubriendo el Mediterráneo, es que simplemente es la culminación, la cristalización del hecho de que Podemos tiene que ahondar o tiene que proponer medidas que son más de lo mismo. No van a establecer ningún cambio. Pablo Iglesias dijo ayer que era un texto para el cambio y que parte de las cosas que no se han hecho bien. Bueno, pues la primera cosa que no se ha hecho bien es la Constitución del 78. Si no ofrecen cambiar la Constitución, o por lo menos una Constitución democrática, pues es evidente que no. A ver, perdona por Dios, vamos a ver, Daniel, es que cada frase vuestra se me ocurren 1000 ideas. Evidentemente creo que has puesto el dedo en la llaga. Yo, como jurista, como magistrado, como hombre de bien en la calle, respeto la Constitución del 78, la respeto íntegramente. Cosa distinta es que se pueda analizar, se pueda estudiar en profundidad y ver cómo se ha usado y abusado durante todos estos 30 y tantos años de práctica constitucional y se pueda intentar mejorar el sistema. Pero es que eso implica un análisis y una crítica. Desde el respeto a la institución, desde el respeto a la Constitución, que ha sido aprobada mayoritariamente, pero es que esta gente... ¿Pero cómo aprobada mayoritariamente? No entiendo... O sea, la Constitución española fue votada el 6 de diciembre No, fue refrendada, no refrendada. Votada. Bueno, uno de los pilares básicos sobre los que se cimenta la libertad constituyente es el hecho de que una Constitución, nunca bajo ningún concepto, el hecho de que sea refrendada la hace legítima, es decir, el pueblo tiene que votarla. Bueno, no vamos a ver, efectivamente una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Que es legal, nadie lo discute. Bueno, hubo una época que se discutía desde foros, digamos, violentos, pero hoy día nadie discute su legalidad. Sobre su legitimidad estamos de acuerdo, y además yo he hablado con Antonio de este tema, de si se debía refrendar previamente, posteriormente, el texto ya consolidado, pero en fin, ese es un debate que, digamos, nos llevaría por otros derroteros. Claro. Yo lo que quiero decir es que, al fin y al cabo, a la salida de una dictadura hubo un proceso más o menos de discusión, que Antonio discute que fuera de libertad, puesto que fue la élite la que elaboró, todo eso lo conozco perfectamente, pero lo que quiero decir es que al fin y al cabo hubo una Constitución que se refrendó y mayoritariamente se acordó. Que debería haberse sometido previamente el debate monarquía-república, que se debería haber sometido previamente el debate territorial. Todo eso estoy de acuerdo. Por eso digo que la Constitución se puede criticar desde dentro, desde el conocimiento y desde el respeto del statu quo. Es decir, lo que no podemos hacer es venir de una forma violenta y decir, no me gusta, que era la pretensión inicial de Podemos. Es decir, el origen de Podemos es el sistema no nos representa, no lo reconocemos, queremos hacerle saltar por los aires. De ahí a aquí, a entrar directamente por el círculo de la Constitución, hay todo un vacío, un mundo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que desde el respeto a la Constitución se puede criticar, se puede intentar reformar el sistema, pero por vías pacíficas, no por vías violentas. Sin embargo, esta gente ya ha renunciado a la mayor, ha renunciado al análisis del modelo constitucional de libertad y ha renunciado a cambiar el sistema, puesto que esas frases que hemos leído en la introducción y el consiguiente programa electoral es absolutamente conservador e integrado dentro del modelo constitucional. A mí me gustaría, Daniel, que en vez de la palabra sistema utilicemos la palabra régimen. La diferencia es muy importante. O sea, tú sabes que el primero que yo sepa que utilizó el régimen fui yo. Luego se lo oí a Luis María Ansón y además se lo dije a Antonio. Digo, antes que Ansón yo he hablado de régimen. Sí. Que es un poco peyorativo. Sí, es que la diferencia fundamental entre un régimen de poder y un sistema de poder es que el sistema de poder es controlado por el pueblo, por la ciudadanía, pero un régimen de poder no es controlado por el pueblo. Exactamente. Esa es la diferencia fundamental y es lo que hay en España. O sea, en España lo que hay es un régimen de partidos. Entonces, y esta gente no lo ve. No lo ve. Esta gente aspira a integrarse en el régimen. Claro, o sea, ellos lo ven. Y ven ahí su oportunidad. De hecho, yo voy a hacer una pequeña reflexión yendo hacia las primeras palabras de don Antonio respecto a Podemos, que es cuando la ciudadanía intuye
que hay algo que no funciona en el régimen actual, aunque no saben lo que es porque no tienen la inteligencia, ni tienen la madurez, ni han estudiado política, la mayoría, cuando toman esta conciencia y se crea el 15M, que es una manifestación popular de cierta ingenuidad, pero que... Más o menos espontánea. Bueno, más o menos espontánea, pero bueno, hay mucha gente que se suma. Claro que se suma. Yo diría que inicialmente espontánea, pero durante poco tiempo. A eso me refiero. Y luego manipulada. En un principio, todos los que hemos leído a don Antonio dijimos, bueno, qué bien, esta es la oportunidad, ¿no?, de concienciar a la gente para que haya un cambio institucional y crear unas instituciones democráticas. Y de repente aparece Podemos. Se hace con el gran saco de esta gente y empieza a decir lo mismo que ha estado diciendo pues Anguita y todos los dirigentes que se han dicho de izquierda, que decir, no, el problema es que la gente no es honrada, los políticos que tenemos no son honrados. Y ahí se elimina la posibilidad de que los ciudadanos puedan pensar que no es que tengamos políticos corruptos, que los tenemos, e ineptos. Lo que tenemos son instituciones que posibilitan la perpetuidad de esta gente. Y esto es la prueba escrita, el programa de que Podemos sabe perfectamente lo que se está haciendo. Podemos apuesta y quiere entrar en la partidocracia. Y cualquier persona que tenga una duda solamente tiene que hacer lo que has hecho tú, leer el programa y darse cuenta de dónde están las líneas generales de cambio. Es decir, ninguna, empezando por la introducción. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero incluso podría ir un poco más allá. Creo que esta es la losa que va a acabar con Podemos. En este programa se ha dicho en numerosas ocasiones que Podemos es flor de un día, es un globo que se va a ir desinflando, como de hecho creo que de momento se está pudiendo comprobar, pero realmente este programa y esta línea que tú estás apuntando claramente, que suscribo, va a ser la que les tumbe. ¿Por qué? Los partidos tradicionales, corregirme si me equivoco, son estructuras de poder. Son estructuras que reparten intereses. ¿Qué ocurre con Podemos? Primero, no tiene poder ni nada que repartir. Con lo cual, con un 15% del electorado o con un 15% de diputados y con un programa ultraconservador como es este, insisto y persisto, es muy conservador, propio de cualquier partido tradicional, pues creo que el recorrido que le espera no es nada exitoso. A partir de ahí, pues veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero yo creo que el globo se va a terminar de desinflar y ojalá luego haya una verdadera alternativa, que es la que tú dices, alternativa que examine en profundidad las estructuras, analice en conciencia cuáles son los problemas del sistema para poder ponerle una solución. Es decir, yo quería seguir con el programa y, por supuesto, agradezco muchísimo las interrupciones que me hacéis. El segundo tema es empleo, innovación y nuevo modelo productivo. Bueno, de nuevo modelo productivo nada de nada. Aquí lo único que hay es un ataque visceral a las compañías multinacionales de la electricidad, del gas, del teléfono, del agua, porque están obsesionados con que todos los ciudadanos tengan los servicios básicos. Pero eso pretenden hacerlo de una forma rocambolesca, es decir, no lo dicen, apuntan una especie de nacionalización de los servicios, porque claro, a las eléctricas les tachan de cuasi criminales, ¿no? Que están robando a todos los españoles, que le están cortando la luz a los españoles, tal. Entonces quieren asegurar un consumo mínimo y básico de electricidad para todos los españoles, pero al mismo tiempo exigirles impuestos a las eléctricas por la contaminación medioambiental. Lógicamente, yo no soy defensor de las eléctricas, ni muchísimo menos, pero ¿cómo se resuelve la ecuación? A estas grandes empresas multinacionales que viven del rendimiento y del negocio, les vas a poner más impuestos, les vas a exigir que mantenga la luz gratis a determinado número de ciudadanos sin renta. Al final, no me sale otra solución que la nacionalización de estos servicios públicos. Nacionalización de los servicios públicos que está en las antípodas y totalmente en contra de las directivas comunitarias, que lo que quieren es privatizar cada vez más los servicios y que haya mayor competencia. Me parece un planteamiento absurdo, desconocedor de la realidad, desconocedor de la Unión Europea y, lógicamente, me parece un brindis al sol. Me extraña mucho porque leo respecto al tema del agua y la luz que ellos apuntan que estará garantizada en casos de pobreza, es decir, que bajo ningún concepto se le cortará ningún tipo de suministro de este tipo al consumidor, siempre y cuando el impago de las facturas se deba a motivos ajenos a su voluntad y en particular a pobreza sobrevenida. Claro, aquí nos encontramos con la diatriba de siempre, es decir, ¿quién establece estos baremos?
¿quién tiene la potestad para decir, bueno, esta persona Se por supone que el motivos gobernante, ¿no? ajenos? Sí, pero apunto a lo que dices tú, que decir, estas medidas solo se pueden tomar si tienes un verdadero control sobre las eléctricas. Sí. Me gustaría, Daniel, los puntos concretos que más te han llamado la atención del programa, porque es donde realmente se ve que todo es humo, ¿no? Sí. La tercera parte del programa la titulan Gobernar para la gente. Y aquí hay una especie de cajón desastre donde están metiendo desde la infancia, los extranjeros, la familia, los dependientes. Bueno, son propuestas de protección social que algunas pueden ser de interés, más o menos están ya en los programas de todos los partidos, que ya sabéis que en época electoral pues los partidos tratan de ir buscando sus bancos de votos en los caladeros, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estos colectivos son muy dados a que se les haga guiños desde el electorado. Y bueno, pues están obsesionados con el tema de la privatización de la sanidad. Por ejemplo, la medida número 95 dice así, a título de ejemplo: fomentaremos y reclamaremos desde las comunidades autónomas, hago un paréntesis, insisto, por tercera vez que el programa va dirigido a las elecciones autonómicas, cierro paréntesis, la derogación de la Ley 15/97, así como de aquellas otras que han permitido la privatización de estos servicios. Primero, esta forma de presentar un programa me parece que no es de recibo. No podemos decirle a un Juan Nadie, a un ciudadano, que vamos a fomentar y reclamar desde las comunidades autónomas la derogación de la Ley 15/97. A ver quién sabe qué es esa ley y de qué va. Pero, por favor, es que no somos ni siquiera rigurosos a la hora de presentar un programa. Claro. La Ley 15/97 de 25 de abril lleva por título sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Es una ley muy pequeñita, de artículo único, donde se dice que la sanidad se puede gestionar de manera directa por los servicios centrales o se pueden gestionar a través de las numerosas formas de gestión independiente de los servicios públicos. Pero es que el problema es que a esta gente le falta todo. Claro. Le falta la base. Fundamentalmente son unos ignorantes. Ese es el resumen. Es el resumen, eso es. La sanidad es un servicio público clásico y tradicional. La sanidad se puede prestar de manera directa a través de un servicio regional, el INSALU o cualquier otro de los 17 servicios regionales de salud, o puede las comunidades autónomas, que ahora tienen el 99% de la gestión del servicio de salud, porque al Estado solo le queda el Instituto Carlos III y 2 servicios generales que prestan o coordinan a todas las comunidades autónomas. Pero ahora está transferida a las comunidades autónomas la sanidad, y esta sanidad muchas comunidades autónomas la prestan con sus propios medios, o Andalucía y la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, parte de este servicio se privatiza en el sentido de que se contrata con una empresa la gestión de un determinado hospital que tiene una cobertura de 100.000, 200.000 habitantes y se le paga por la prestación del servicio. Bien, pero una cosa es el servicio, que es público, que pertenece a la comunidad autónoma y lo va a seguir perteneciendo, y otra cosa es la forma, la manera a través de la cual se gestiona ese servicio. Que cuestionaremos si es mejor que todo sea público, la gestión, o no, o que si 1, 5, 15 hospitales de la red se puede gestionar por métodos privados. Pero bueno, eso al fin y al cabo es un debate que está en la sociedad, pero que no va a transformar nuestra sociedad a través de este debate. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Es más importante el hecho de haber hecho esa ley. En mi opinión, tú sabes perfectamente que hay casos prácticos en los que te vas de vacaciones a una comunidad que no es la tuya, tienes problemas de salud, de gestión, tienes problemas de operación, de lo que sea, ¿no? O sea, es que es increíble que un andaluz, por ejemplo, no sé ahora mismo, tenga o más o menos beneficios que un catalán o que un vasco o que un murciano. Mira, aprovechando lo que dice Baldo, es que no, hay una cosa que me ha llamado poderosísimamente la atención de este programa. Cuando Podemos emerge como fuerza política, una intención política que trataba de ser muy condescendiente con los regímenes autonómicos, con la autonomía del individuo y de las regiones para con el Estado. Bueno, no solamente es conservador el programa o ultraconservador, sino que todas las medidas que hacen referencia a las comunidades autónomas son para coordinar, centralizar, que desde el centro se igualen las competencias. Claro, es curiosísimo, claro, porque esta fuerza política que parecía extrema, radical, ahora está planteando un programa de
lo voy a decir, recentralización. Claro, Cuidado. que es lo lógico. Lo que más me ha sorprendido de todo el programa. Y puedo citarlo si es conveniente. Yo quiero ponerte un ejemplo para que los oyentes nos entiendan. Sí. Te vas a Murcia, te pones enfermo y tiene que ser una ambulancia, si eres Madrid, por supuesto, tiene que ir una ambulancia de la Comunidad de Madrid a por ti a Murcia y traerte. Es demencial, de verdad, demencial el sistema. O por lo menos tiene que pedir una autorización a Madrid para que Madrid se haga cargo de ese gasto. Estoy exagerando, pero en realidad es eso. No estás exagerando, ¿eh? En realidad es eso, es decir, que un señor de la Comunidad de Madrid se va a Murcia y resulta que no está cubierto como tiene que estar cubierto. No estás exagerando porque problemas de gestión de la sanidad persisten. Y además, otro tema importante, que es el que ataca el programa. Cuando hablo de recentralizar, dice que en materia tributaria, los impuestos, que por cierto también tienen un grave desconocimiento del sistema financiero autonómico, dice que hay que de alguna forma obligar a todas las comunidades autónomas que tengan la misma presión fiscal, que tengan la misma figura impositiva. Pongo un ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones, que algunas comunidades autónomas prácticamente lo tienen con un tipo impositivo del 1% simbólico, pues dice que no, que todas tienen que tener equilibrio, claro. Una igualdad impositiva. Es decir, está de alguna forma obligando a las comunidades autónomas a que tengan una igualdad tributaria. Está recentralizando está claro, está clarísimo, el tema. Y en relación con la sanidad también hay otro guiño que dice que todas las comunidades autónomas deben tener el mismo tipo de prestación social. Ahora mismo la sanidad de las 17 comunidades autónomas, hay una sanidad básica indispensable, pero a partir de ahí cada comunidad autónoma puede dar mejor asistencia o una asistencia más amplia en determinados aspectos. Por ejemplo, en Navarra, hasta los 14 o los 15 años hay higiene bucodental. Los ciudadanos navarros de primera categoría en España pues podrán, a través de su sistema regional de salud, obtener unas prestaciones que no las tienen en Madrid, que no las tienen en Castilla-La Mancha, que no las tienen en Extremadura, porque son prestaciones que exceden de las prestaciones básicas. Pues el programa lo que dice es que todos los sistemas regionales de salud tengan las mismas prestaciones. Eso, de alguna forma, es reconducir o recentralizar las competencias autonómicas. Bien. ¿Qué más dices a ese tercer apartado? Bueno, pues, entrar en el cuarto. Bueno, yo quería entrar en el cuarto, que es el verdaderamente pues entramos directamente en el cuarto. Polémico. Que es el bueno, creo yo. Aquí habla instituciones para la democracia. Como he dicho antes, yo pensaba que aquí iba a haber propuestas de regeneración democrática. Nada, de nada, de nada. Lo primero que, para hacer un análisis un poco más detenido del apartado cuarto, lo divide en dos escuetos temas. Uno que se refiere a medidas contra la corrupción, que es el más amplio, y uno segundo muy corto que habla de participación ciudadana. Bueno, lo primero que hay que ver es lo que no está. Es decir, lo que, Rubén, lo que planteabas antes de que esta gente no profundiza en las medidas de reforma del sistema. Cuando hablamos de corrupción, bueno, no hay ninguna referencia a la división de poderes. No hay ninguna referencia a la representación o al sistema electoral. Si no saben lo que es. No hay referencia a la organización territorial y administrativa. No hay referencia, he dicho, a la regeneración democrática. No hay referencia a que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades a la hora de desenvolverse en la sociedad. No hay referencia a los privilegios que en el siglo XXI existen para determinados colectivos o clases. No hay referencia al control de la administración y de la discrecionalidad de la administración. No hay nada de eso. Sorprende. Es decir, que toda su regeneración democrática, que llaman instituciones para la democracia, se centra, como he dicho, en dos apartados. Medidas contra la corrupción y medidas para la participación ciudadana. Dos brindis al sol. Cuando hablamos de medidas contra la corrupción, pues dice cosas que además utilizan los conceptos de manera equivocada. Dice, por ejemplo, cargos electos, diputados y diputadas, y de libre designación, gobiernos de la comunidad autónoma. Oiga, vamos a ver. El sistema de libre designación, el concepto libre designación, es para el nombramiento de funcionarios de confianza política, pero dentro del funcionariado. La elección del gobierno es personal de confianza política, que no utilizan ni los términos bien. En relación con la contratación pública, que le dedican un pequeño apartado, simplemente dicen que los contratos menores se publicarán trimestralmente. Bueno, contratos menores, menos de 18.000 euros. ¿Realmente vosotros creéis que se va a atajar la corrupción controlando los contratos menores? Pues eso es el chocolate del loro. Eso es peccata minuta. Dice, se incorporarán al menos 4 medidas. Una vez aprobado el presupuesto anual,
se hará una jornada de explicación de los proyectos que impliquen licitación pública durante el año. Pero si eso ya existe, si eso ya está, los contratos, cualquier persona puede pedir información, puede licitar. Es triste ver el desconocimiento que tienen de la legislación, en este caso de la contratación pública. Los contratos públicos de cualquier departamento serán accesibles sin incumplir la ley de protección de datos. Pero bases de datos. Las empresas que opten a ellas se comprometen a enviar la documentación relativa a la contratación con la administración pública en formatos abiertos, lo cual facilitará la publicación en la red. ¿Realmente vosotros pensáis que con estas 4 medidas que he leído ya está resuelta la corrupción en España? En absoluto. Pero por favor, es que no es que esté resuelta, es que ni siquiera... ¿Cuántas líneas dedica al leading case de la corrupción, que es el urbanismo? Este programa de Podemos le dedica al urbanismo 0. Estamos hablando de elecciones municipales y autonómicas. Sí. Estamos hablando de planeamiento urbanístico. Sí. Estamos hablando de reclasificación del suelo. Estamos hablando de licencias. Por favor, a los oyentes que tengan el mínimo interés por este programa, que sepan que pretenden regenerar democráticamente este país atacando la corrupción, pero ni una sola palabra del urbanismo, ni una sola palabra de los entramados institucionales que hay en las comunidades autónomas. Me explico. Todas las comunidades autónomas han ido desarrollando burocráticamente una compleja red de instituciones donde están los consejos consultivos, los tribunales de cuentas, los defensores de los ciudadanos, los consejos económicos y sociales, los tribunales de defensa de la competencia. Bueno, pues ellos proponen crear 2 o 3 órganos más. Es decir, sobre todo ese entramado burocrático, que es donde el señor Leguina, el señor Alberto Ruiz Gallardón van como especie de cementerio de elefantes a ocupar cargos en los consejos consultivos, de eso 0, menos que nada, absolutamente nada. Y sin embargo van a crear otros órganos de control. Imaginaros qué panorama. Si ahora hay 2 o 3 administraciones paralelas, no solamente la central, sino locales, él quiere montar otra más. Es lo que quiere hacer. No. Vamos a ver, yo quiero ser exacto. Lo único que hablan a la hora de analizar la corrupción, que hay que introducir la oficina antifraude. Y hay otro órgano por ahí. Es decir, que de lo que ya existe no se dice nada, con lo cual pensamos que es que se va a mantener, se va a respetar, y sin embargo, en esta obsesión que tienen contra la corrupción política, piensan que se puede atacar creando más órganos de control. Ahí no va lo que realmente es la base, que es el propio régimen. O sea, el propio régimen, ese es la corrupción. Rubén, pero si es lo que decía, lo que me parece es que la corrupción no funcionaría sin corrupción, simplemente. Pues es que todo esto es redundante, es decir, si no hay división de poderes, si no hay un efectivo control del poder, si no hay un poder judicial que es el que realmente articule una vigilancia de los poderes del Estado, todo esto, ¿qué son? Ubres. ¿Sabes lo que son ubres? Pues tetillas para que haya más gente, más administración, más burocracia. Es lo que he dicho al principio y lo suscribo. Creo que esto es una losa que le va a caer a Podemos encima y que va a destruir pues todas sus oportunidades para poder ocupar escaños, que al final es lo que ellos quieren. Ahora me hace gracia porque me imagino a Monedero en su casa, pues muy tranquilo, diciendo, bueno, yo por lo menos no estoy en este fregado. He salido antes de... Claro, que no deja de ser un iluso, a mí personalmente me parece un iluso. Pero bueno, el hecho de que no esté ahora en la presentación del programa y que tampoco esté, como ha dicho Baldo, Rejón. Además, esto también es significativo porque indica que es un partido que ha renunciado a la crítica interna. Todo lo que ellos se vanagloriaban, ¿no?, de alguna manera, decir al principio, estamos muy enraizados en lo que son las bases, y ahora hablas de ello, supongo, de lo que ellos dicen en la Asamblea Ciudadana, y hablan de esto. No, nada. No, porque claro, ellos no saben lo que es el distrito, ni tienen ni idea, ni les interesa tampoco. Entonces ellos hablan un poco de estructurar el partido respecto a asambleas ciudadanas que fueran poco a poco emanando hacia arriba dirigentes, una cosa completamente... No saben lo que es ni siquiera la estructura de un partido que pretenda ser democrático. Por eso... Un partido nunca puede ser democrático. Bueno, o que apueste por un sistema democrático. No, bueno... O sea, internamente luego es imposible. Bueno, ya. Eso se demostró ya hace muchos años. Robert Michel. Robert Michel, sí. Lo demostró ya hace mucho tiempo. Es una ley que se cumple. Exactamente. Lleva 100 años cumpliéndose. No van a ser ellos los que... Por eso no he dicho nada durante este rato, porque todo lo que estás diciendo me parece que son pruebas escritas de lo que realmente son. Y cualquier persona que tenga una mínima inteligencia y que dedique su tiempo a leer el programa. Yo, desde luego, si hace 6 meses fuera la típica persona que decía voy a votar a Podemos, yo estaría ahora en mi casa llorando, tirándome de los
Pues solamente hay que preguntarse, Daniel, ¿cuál es el mecanismo que lleva a un señor a sentarse en un escaño de una asamblea de una autonomía? ¿Cuál es el mecanismo? Es decir, es un señor que primero ha tenido que dar la píldora al jefe de partido, no al jefe de partido regional, sino al jefe del partido nacional, que es el que lo nombra. Ese señor tiene que poner en una lista. Sí, señor. Esta lista tiene que estar refrendada por quien sea, pero da igual. Primero tiene que luchar a qué impuesto va, porque en la lista depende de qué puesto vayas, tienes posibilidades o no. En Madrid ha habido casos recientemente de empujones por ver... Claro, pues en un puesto u otro. Y además se ha visto en Andalucía esto que está diciendo Baldo. Esto en Andalucía se ha visto. Claro. Es que las personas tienen que saber cuál es el procedimiento. Una vez que está sentado en el escaño, ese señor depende totalmente de su jefe de partidos. Va a hacer y va a decir y va a votar lo que le diga el jefe del partido. Rubén, que es muy purista, verá una gran diferencia entre los sistemas anglosajones de democracia y lo que aquí, entre comillas, el sistema unilateral por distrito. Está claro. No, me refiero a la independencia que tiene el representante respecto al partido al que pertenece. Claro, porque es un representante que está representando a sus electores de verdad. Efectivamente, y no a su partido. Y no a su partido. En Inglaterra o en Francia se vota a personas, no se vota a partidos, no se vota a lista de partidos. Esa es la idea fundamental y la diferencia fundamental. Yo creo que Rubén ha resumido perfectamente lo que es este programa. Yo podría añadir que aquí hay 215 propuestas que son, creo que lo deben haber sacado de 2, 3, 5 grupos, han ido aportando ideas ocurrentes más o menos interesantes y lo han metido en el cajón y para adelante. Pero aquí no hay un análisis, aquí no hay un estudio en profundidad de la realidad española, institucional y social, y aquí no hay, por supuesto que no, un intento de alterar, de reformar, de cambiar las estructuras de la sociedad, sino que es un programa, lo he definido al principio, como muy conservador. Y además, por lo que decía Baldo, los mecanismos para los oyentes y para los ciudadanos de estructura a nivel autonómico, bueno, como Antonio propondría, ¿no? Los distritos electorales respecto a la representatividad. Yo, por ejemplo, tengo un hermano que vive en Edimburgo, como la mayoría de los jóvenes españoles que están fuera. Me decía, claro, yo puedo ir a casa de mi representante de distrito a hablar con él, a proponerle, oye, tenemos un problema aquí y tal. ¿Y tú te crees que ese representante va a ir a su jefe de partido a decirle, oye, por favor, eso es independencia del poder legislativo? Concretamente, en Inglaterra tiene obligación de ir un día a la semana a su oficina electoral, su oficina de distrito. Un día a la semana. Para recibir gente. Para recibir a gente, para hacer sus gestiones. Y después también tiene obligación, en el caso de que vaya gente al Parlamento a hablar con él, tiene obligación de recibirlos. Sí, señor. Y es que Podemos, bueno, ya no digo que sepa yo no creo, no que no sepan lo que es. Creo que actúan con dolo, es decir, que no les interesa en absoluto este sistema, ni muchísimo menos a Pablo Iglesias, que se ha elegido Tú has dicho antes que lo desconocen, si es que realmente desconocen el yo, funcionamiento. don Antonio, a veces le he comentado con él esto, que lo desconoce. Yo discrepo, no puede desconocerlo, Daniel. Yo no me creo que Pablo Iglesias desconozca que es un sistema electoral uninominal por distrito. Es que si lo desconoce... Es para ir a la universidad y decirle, por favor, echen a este tío. Claro, es que no puede desconocerlo. Bueno, vamos a parar mientes. Pablo Iglesias es verdad que ha dado clase en la Facultad de Política, no es profesor... No es catedrático. No, ni titular. Ni catedrático, ni titular, ni nada. Es un contratado doctor, me parece. Bien, pero la idiosincrasia de la Facultad de Políticas es un tanto curiosa y peculiar. No, de políticas y de todas las facultades. Sí, bueno, pero es que Podemos tiene su germen ahí, en la Facultad de Políticas. La chica está... Sí, vamos, los cuatro Vescanza. Vescanza creo que se llama, sí. ¿no? Carolina Vescanza. Carolina. Vescanza. Las 4 personas más relevantes o que más trascendencia tiene de Podemos salen de la facultad y es un movimiento que sale de la facultad. Por cierto, ahora si queréis os comento lo que dicen sobre el sistema educativo y sobre la universidad. Me parece brillante porque además ahora sabéis que están las elecciones a rector aquí en la Complutense. Sí, ayer fueron. Y me parece un tema, es decir, la endogamia universitaria, que además la he tratado con don Antonio alguna vez, me parece que es uno de los auténticos problemas de la formación de la gente en este país y que se traduce luego en la política y que se ve la carencia, ya no solamente de conocimientos, sino de pensamiento, la carencia de pensamiento. Lo voy a dejar ahí porque es que es un entramado de mecanismos para evitar el conocimiento
el libre pensamiento, el crecimiento del alumno intelectualmente hablando, respecto a la carrera. No, se subordina todo al profesor, al jefe de departamento, de ahí al decano, etcétera, etcétera. Es decir, es algo endogámico. Es un sistema, perdona que te interrumpa, decimonónico. Sí. Tengo una universidad como la del siglo XIX. No, mucho peor. El catedrático que tiene sus adláteres que van siguiéndole detrás, después de años y años de servilismo, les va dirigiendo. Pero estabas hablando de políticas, que me gustaría que, porque tú la conoces muy bien, la facultad, yo sé que la conoces bien. Me gustaría que siguieras. Bueno, vamos a ver, los estudios de políticas están absolutamente degenerados. ¿Por qué? Porque la carrera de políticas nunca fue una disciplina uniforme, como puede ser la medicina, o como puede ser el derecho, o como puede ser la arquitectura, sino que es una miscelánea, un batiburrillo de conocimientos, de ciencias que están relacionados desde sociología, el pensamiento político, la economía, el derecho, un conglomerado de estudios. Pero no hay una materia troncal uniforme, sino que somos un poco conocedores de todo. Cuando yo hice política se sabía que era una carrera que no tenía salidas profesionales, sino que era una carrera pues muy propia para niñas bien, para tener cultura, para conocimiento. Sí. Te entiendo perfectamente. Entonces, durante muchos años yo he luchado porque en la facultad se adecuara el plan de estudios a las salidas profesionales, a lo que demanda la sociedad. Curiosamente, en el programa Podemos lo lleva. Dice que hay que adecuar los estudios de la universidad a las salidas profesionales. Y he aquí que en casa del herrero, cuchillo de palo. La facultad de donde esta gente emerge y plantea un cambio de la sociedad, etcétera, etcétera, la Facultad de Ciencias Políticas es precisamente la sociedad donde los diferentes planes de estudio, y yo he conocido y participado en la elaboración de planes de estudio, pues no le interesa para nada las salidas profesionales de los alumnos, no le interesa para nada formar a los alumnos de cara a la empresa, a lo que la sociedad le demanda, sino que los tienen ahí medio atontados con unos programas que les resultan más atractivos porque les exigen menos esfuerzo de formación y de conocimiento. Así llegamos generación tras generación a los Pablo Iglesias, a los Íñigo Errejón, a los etcétera, etcétera. La facultad ahora mismo está dirigida por gente, en cierto modo, afín a todo este movimiento. De hecho, creo que el decano le dirigió la tesis a uno de ellos, a Pablo Iglesias. Él se ha codeado también, he sabido a quién buscar y cómo... Bueno, pero termino. Entonces, la facultad ahora mismo lleva haciendo muchos años todo en contra de lo que ellos proponen. Es decir, no hacen programas educativos para la sociedad, para la empresa, para el mercado laboral, sino que hacen programas para su propio interés. Para el catedrático defiende su parcela de conocimiento. Así llegamos que, por ejemplo, una asignatura importante que considero que es el derecho administrativo, que debería tener en la formación del politólogo un apartado interesante, pues es una asignatura que tratan de eliminar, de retirar, que no les interesa, porque les interesa más la geografía humana o les interesa más las disciplinas que estos catedráticos con peso específico en la facultad imparten. Entonces, todas las asignaturas jurídicas que te puede dar de cara a la empresa unos conocimientos, un bagaje, una experiencia para desarrollar, esas no interesan. Solo interesan las asignaturas de esas 4 parcelas de poder importantes, dominantes dentro de la facultad. Y ahora me vienen con un programa diciendo que hay que hacer una universidad, pero oiga, ¿por qué no empiezan ustedes por su propia facultad? Yo es que además en esta línea que me parece súper interesante, o sea, relacionar la educación superior con la política, que es la que estás proponiendo tú, me encanta porque también dice bastante de quién es el propio Pablo Iglesias. Es decir, si hablamos del sistema educativo universitario actual, de hecho la palabra educación, que viene de educare en latín, que luego derivó en conducator de los fascistas romanos, que bueno, todos saben que es conductor, en alemán sería Führer. Sí, claro. Es adoctrinar a alguien en una línea de pensamiento. Nada que ver con el sistema de instrucción pública o de enseñanza pública que había en la Segunda República, que yo creo que es una de las pocas cosas que se hicieron bien entonces. Y yo pienso que es exactamente lo que está haciendo que la gente que tiene hoy en día una titulación sale
absolutamente, en términos de conocimiento, muy poca gente sale realmente preparada. Y sale conforme entró, es decir, con un vacío de lo que es la cultura clásica general y de cómo se relaciona, sobre todo en las humanidades, porque hoy en día tenemos un sistema que ahonda en lo que es el término educación tal y como yo lo he definido al principio. Es decir, prácticas que el alumno esté constantemente ocupado en su casa para demostrar que está trabajando. ¿Para demostrarle a quién? Al profesor, no a sí mismo. Es como una especie de carrera competitiva por la nota que suprime completamente, primero, la individualidad, que es una de las cosas por las que un alumno debe luchar siempre, y tener un pensamiento crítico individual que sea el que luego, fundamental, como alumno y fuera de la universidad, como profesional, sea la que le va a hacer destacar entre los demás. Lo que quiero decir con esto es que tanto en la educación como en la política en España no se premia la virtud. Lo que se premia es el que es más amigo, el que va a hablar con el profesor o el que absorbe el manual porque tiene mayor capacidad de retención de memoria y luego lo puede vomitar. Te voy a decir más. Yo no soy un gran defensor de la forma de vida anglosajona, la cultura anglosajona, pero creo que una de las virtudes que tiene el modelo americano es porque en América, cuando una persona vale, una persona tiene demostrado que tiene conocimiento e información, le captan. No va a tener problema en entrar, en apadrinar, en fomentar. En tener dinero para desarrollar su idea. Totalmente. Y sin embargo, frente a ese modelo, el modelo mediterráneo, latino, pues primero en la Edad Media empezamos con la venalidad de los cargos. El que tenía dinero compraba el cargo. Claro. En el siglo XIX el enchufismo, el amiguismo, y esa lacra sigue hoy día. Si eres amigo de, tienes la vida resuelta. Si no, por mucho que valgas, te tienes que ir al extranjero.